Jesús, reconocemos que tú estás en el control de las cosas. Reconocemos, Señor, que para los que te amamos todo obra para bien. Que aún, Señor, en los procesos de quebrantamiento, aún en las situaciones complicadas, Señor, tú estás obrando y que es obra para bien, Señor Jesús. Hoy recibimos ese proceso, Señor. Recibimos toda bendición que proviene del cielo, aún aquellas que todavía no nos cuadran, Señor. Algunos planes, Señor, que para nosotros no son atractivos, Señor, pero en tus manos, Padre, todo obra para bien y todo es glorioso, Señor, y así lo reconocimos, Jesús. Para ti la gloria hoy y siempre. Amén. Quebrántame, guíame, santifícame, Señor. Oh mi Dios, tómame. Yo quiero ser como tú. Lávame el corazón y hazme nuevo en ti, Señor. Oh mi Dios, lléname. Yo quiero ser como tú. Ven, Espíritu, a este lugar. Danos de tu amor y llénanos. Hoy tu palabra revela a Jesús que murió, resucitó. Santifícame, Señor. Oh mi Dios, tómame. Yo quiero ser como tú. Lávame el corazón. Hazme nuevo en ti, Señor. Oh mi Dios, lléname. Yo quiero ser como tú. Solo ven, ven, Espíritu, a este lugar. Danos de tu amor y llénanos. Hoy tu palabra revela a Jesús que murió, resucitó. Ven, 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 Espíritu, a este lugar. Danos de tu amor y llénanos. Hoy tu palabra revela a Jesús que murió, resucitó. Quebrántame, mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio en mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él. Oh, mi vida está escondida en Él. Refugio en mi vida es el Señor. Castillo, castillo mío, refugio mío.
confianza, Señor, saber que está en ti nuestras vidas, Padre. Gratitud y adoración a tus pies, oh Cristo. Plenitud de gracia y amor a tus pies, oh Cristo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres Dios. Oh, amén. Gratitud y adoración a tus pies, oh Cristo. Plenitud de gracia y amor a tus pies, oh Cristo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres Dios. Eres santo. Tú eres santo, santo, santo. Cristo eres. Tú eres digno, Dios. Santo Jesús. Tú eres santo, santo, santo. Eres Dios. Aleluya. Santo, tú eres santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Eres Dios, infinito Dios, infinito y eterno Dios, incomparable Rey. Aleluya, aleluya. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formario. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba
también. Eres Dios, Dios de promesas. Tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh Jesús, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Oh, yo también. Cristo, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Oh Dios, si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Aleluya, gloria a Cristo. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Oh, tu misericordia veo en la creación. Si Jesús, cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar.
Si viviste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Cuán grande es tu amor, Jesús. Cuán grande es Dios. Cántale, cántale. Todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh rico en misericordia. Oh, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y su nombre es sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser, y mi ser, y mi ser, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y su nombre es sobre todo. Él es digno, Él es digno de adorar. Siempre mi ser y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cantamos cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Jesucristo Rey. Gracias por tu presencia, Señor. Eres grande. Eres grande, Jesús. Cuando hablas a nuestro corazón, expresas tu misericordia, expresas tu gracia, tu amor, Señor, que nos deja sin palabras. Solamente gracias, Cristo. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Porque al saber quién eres tú, al saber quién soy yo, quién era yo, Señor, solamente gracias, Jesús. Eres grande, mi Rey. Recibe toda la gloria. Amén.
Hermoso usar tu presencia, Señor. Gracias, Padre, que nos das este privilegio de poder estar juntos, Señor, alabándote, bendiciéndote, exaltándote. Adorando, Señor, adorando delante de ti, proclamando tu majestad, gozándonos en tu presencia, Padre. Maravillosa es tu presencia, Señor. Padre, pues una vez que te hemos ministrado, Señor, una vez que te hemos adorado, abrimos nuestros corazones, Señor, para que tu Espíritu nos hable. Aquí estamos, somos tus hijos, tu iglesia, tu pueblo amado. Háblanos, Señor. Revela tu palabra a nuestro corazón, Padre. Haz la vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, muy buen día, como cada domingo. Sean muy bienvenidos. ¿Sabe qué? A ver, déjeme jalar tantito esto para no vaya a ser alguna tragedia aquí. Hemos estado viendo un asunto de... ¿Qué hago? ¿Hablo en los dos micrófonos o en uno? En este. Ok, bueno. Hemos estado viendo el mensaje a la iglesia Esmirna. Y este mensaje toca en su parte final un punto que habla acerca de salir librado de la segunda muerte. Es decir, el Espíritu nos dice que pongamos atención, que escuchemos lo que dice el Espíritu y que podamos entender lo que le dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Y entonces, a propósito de la cuestión de la muerte, hablamos de la cuestión de la salvación también. Y aunque no era lo ideal hablar primero de cómo es que se redime nuestro cuerpo, empecé por ello porque me pareció la parte más sencilla. Después que hablé un poco de la salvación de nuestro espíritu, que viene siendo la vida eterna, vimos entonces que nuestro cuerpo, la única manera que tiene de recuperarse es ser devuelto al polvo de la tierra. Y eventualmente, cuando el Señor Jesucristo venga, todos aquellos que creímos en Él, que confiamos en su palabra, vamos a gozar de recibir al Señor Jesucristo en los aires. Nuestros cuerpos van a ser levantados donde quiera que estén los elementos de nuestro ser. Van a ser levantados y vamos a recibir al Señor en los cielos. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Respecto de nuestro espíritu, bueno, vimos que estaba muerto. Y sabe que una de las cosas curiosas es que nadie nos damos cuenta. Es difícil percibir la muerte de nuestro espíritu. De hecho, las personas naturales, usted pregunte a una persona natural que no sea creyente, pregúntele que si se siente muerto. O dígale, ¿sabías que estás muerto en tus delitos y pecados? Le voy a decir, ¿qué te pasa? Porque nos sentimos muy vivos. Miren, la muerte espiritual no se percibe. Como no es una experiencia que ocurra después de estar vivos en el espíritu, morimos, sino que nacimos muertos. Entonces no la percibimos, no nos damos cuenta, es gradual. Y la manera de obtener la salvación de nuestro espíritu, digamos la vida eterna, es a través de la fe, lo vimos. Y en eso no nos debe de quedar ninguna duda. La vida eterna la obtenemos por fe, por creer, confiando en el nombre del Señor Jesucristo. Muy cerca está de ti la palabra, dice Romanos 3:10, cerca de tu corazón. Si nosotros creemos con el corazón, se nos cuenta como justicia. Y si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. Así es de simple y de compleja la salvación de nuestro espíritu. Es la vida eterna, porque según vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, dice que Cristo es el espíritu vivificante. Si la quieres poner, por favor, lo puedes poner en Reina Valera o en Nueva Traducción Viviente, es igual. 1 Corintios 15, 45 dice que Cristo es el espíritu que da vida, es el espíritu vivificante. El primer hombre, Adán, era un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es el espíritu que da vida. También la palabra nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor Jesús dijo que Él vino a traer vida y vida abundante, que el que creyera en Él iba a tener vida eterna. Entonces todo eso lo vimos la semana pasada, solamente de manera recordatorio. La salvación de nuestro espíritu, la vida eterna, se gana a través de la fe, del creer, de creerle a Dios su palabra. Pero todavía hay otro fragmento de nuestro ser que necesita la salvación también.
Y mire, esta es la parte más complicada de entender y quizás por eso le estaba sacando un poco la vuelta, lo dejé al final, pero este es el tema, amados hermanos, digamos, crucial dentro de la vida cristiana, porque mucho de lo que vemos en las iglesias que no nos agrada, mucho de lo que el mundo se queja de la iglesia, de la hipocresía de las iglesias, mucho de lo que nosotros mismos no nos gusta y no nos agrada en nuestra vida, tiene que ver con la salvación del último fragmento de nuestro ser, que es el alma. Si me acompaña, por favor, bueno, se lo voy a decir así sin abrir mi Biblia. Está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Si me lo puedes poner, por favor. Dice allí: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. La versión Reina Valera dice: se mantenga irreprensible, sea hallado irreprensible, sin nada que decir. Es decir, necesitamos también la salvación de nuestra alma. Aquí lo que estoy tratando de mostrarles en esta escritura es que la palabra nos muestra que estamos compuestos de tres elementos o porciones o áreas en nuestra vida. Tenemos un cuerpo físico, que va a ser devuelto a la tierra. Tenemos el espíritu muerto que fue vivificado gracias a que el Señor Jesús nos da vida cuando creemos en Él. Y tenemos la cuestión del alma. Bueno, amados hermanos, quizás valdría la pena empezar, antes de decirles cómo es el proceso de salvación del alma, tratar de entender lo que es el alma. Mire, todos tenemos un alma, todos tenemos un alma. Y una vez que el Señor nos dice que nos revela que hemos vivido realmente en muerte espiritual, entonces, ¿cómo es que estábamos vivos? ¿Cómo es que nos sentimos vivos? ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo es que nos desarrollamos? ¿Cómo es que sentimos? ¿Cómo es que nos emocionamos? ¿Cómo es? ¿Dónde ocurre todo esto? Pues en nuestra alma, mire. Nuestra alma es, digamos, nuestra personalidad, es nuestro ser, es, en palabras un poco utilizando el lenguaje psicológico, es el yo. Eso es lo que corresponde al alma. Es la parte consciente de uno mismo, pero que también está muy influida por una parte subconsciente. Es nuestra mente natural, digamos. ¿Sabe usted que la mente, a veces cuando hablamos de mente pensamos que nada más se refiere a la parte de pensar, pero hace unas semanas, no me recuerdo cuánto, meses, hablé acerca de la mente y vimos que para el Señor la mente también es nuestro corazón. Y nuestro corazón igual piensa, siente, que planea cosas malas. De hecho, el Señor Jesús dijo que del corazón, de adentro del hombre, del corazón del hombre, es donde brotan los homicidios, los adulterios y toda cosa mala, los engaños y todo. Se está refiriendo obviamente a la mente, porque el lenguaje de la Escritura no es un lenguaje de anatomía, no es un lenguaje científico, es un lenguaje de revelación. En realidad, corazón, lev o levev, podría entenderse como las entrañas, lo profundo del ser. Entonces nuestra mente es nosotros. Es, digamos, esta parte que se llama yo, el yo. Y este yo, digamos, es como lo que nosotros nos identificamos, amados hermanos. Cada vez que nosotros hablamos decimos: es que yo quiero esto, yo aquello, yo planeo, yo. Eso es lo que somos, yo. Y eso es lo que vamos a seguir siendo siempre que seamos unas personas naturales, hasta que tengamos vida en Cristo Jesús. Y entonces aparece otro componente de nosotros que estaba muerto y que empieza a tener ciertos conflictos con la cuestión del yo. De hecho, ¿sabe qué? Le voy a platicar algo increíble. Hay un hombre que, por cierto, es de origen judío, que vivió cerca al final del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue muy famoso y yo pienso que a veces Dios hace cosas que es que Él hace lo que Él quiere. Ahorita estábamos viendo ese Dios poderoso que hace lo que Él quiere, porque nosotros pensaríamos que las grandes revelaciones y todas esas cosas debería dárselas Dios a los creyentes, ¿verdad? Pues para que vea cómo es la gracia maravillosa de Dios, universal gracia de Dios, Él hace lo que quiere y le da revelaciones a quien Él quiere. Entonces escogió a este judío para darle una revelación de un aspecto de la mente humana que nadie podía entender, nadie podía desenmarañar. En realidad, mire, estaba aquí, pero como la mente natural no puede comprender las cosas de Dios, entonces nadie se había dado cuenta. La semana pasada veíamos nosotros que algunas personas empezaron a confiar en Jesús cuando Él empezó a hacer milagros.
Pero la escritura decía que en cambio él no se confiaba de la gente porque él conocía el corazón de los hombres. Entonces nosotros podemos llegar y decirle: sí, yo creo en ti, es más, te amo. Y el Señor dice: sí, nada más que yo conozco tu corazón y ni crees que me creo tus palabras tan fácil, porque es muy fácil hablar, mire. Pero entonces este hombre, después de que pasaron muchos siglos y la gente no entendía cómo es que es nuestra mente, cómo es la estructura de nuestra mente, la definió en el año 1923. El señor se llama Sigmund Freud. Todo el mundo ha oído hablar de Sigmund Freud. Él creó una terapia que se llama el psicoanálisis. Pero lo interesante de esto es que describió la mente como una estructura que tiene 3 porciones. Y mire, él dice que una porción es el yo. Eso todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que es yo. Lo que la gente no entiende son las otras 2 partes, y es el ello y el superyo. Y según Freud, el ello son esta parte dentro de nuestro ser que es la compulsión a la sensualidad. Él le llamó a la sexualidad, pero en realidad es sensualidad. Es la sensualidad por obtener cosas, las cosas que nos seducen. Y no necesariamente tiene que ser sexuales. Sabe que hay una seducción, por ejemplo, idólatra. Pues nos seducen a veces los dioses extraños, nos seduce la avaricia, nos seduce la codicia, nos seduce la lujuria. Hay muchas cosas que seducen y todo esto brota de dentro, y Freud le llamó el ello. Es ese impulso, digamos, biológico que reclama ser satisfecho. Son los deseos de placer. ¿Sabe que cuando uno se da el deseo, se siente rico? El otro día vi en la casa nunca tomamos Coca-Cola o ningún refresco de gas, nunca tomamos, siempre tomamos agua de sabor que mi esposa prepara. Y de repente llegó el mandado con una Coca-Cola. Le digo: ¿y esto? Y me dice: es que a veces se me antoja aquí la burbujita, la voy a meter en el refrigerador, no me voy a un traguito. Y está bien, no creo que estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que como esas cosas, dice: ay, un traguito de Coca-Cola. Bueno, mire, son los deseos. Y eso ocurre adentro de una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Ahí está una cosa, un centro que se llama el centro del placer. Curiosamente, los receptores de este deseo, de este centro del placer, se llaman receptores cannabinoides, es decir, son los que se estimulan con la marihuana y se siente rico. Imagínense qué interesantes cosas. Bueno, este centro del placer reclama que sean satisfechos sus deseos, y entre más cosas se le dan que lo estimulan, después va necesitando estímulos más fuertes y una satisfacción que libere más endorfinas las endorfinas son una especie de morfina, para que se dé cuenta. Es droga, pues. Claro que estas endorfinas las produce nuestro cuerpo, pero el centro del placer reclama que le demos satisfacción, porque entonces se liberan eso. Por ejemplo, cada uno de nosotros puede tener cierto vicio. Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor le gusta mucho hacer deporte, yo qué sé, lo que sea. Y va sintiendo rico cuando hace deporte. Se va sintiendo rico. Pero entre más hace, después va necesitando un estímulo cada vez mayor y cada vez mayor. Por eso ahora hay deportes extremos, gente que casi necesita despeñarse de yo no sé de dónde para estar sintiendo satisfacción. Y así va llevando. Y entre más se estimula el centro, más demanda. Bueno, esa es la parte interna, y Freud lo describió muy bien. Es el ello, es el impulso que reclama ser satisfecho dentro de nosotros. Es el impulso de la seducción. Y entonces, por otra parte, existe el superyo, que es una cosa que él no supo describir dónde estaba. Realmente no sabía dónde estaba, pero pensaba que está en alguna parte del cerebro, y que lo atribuía a lo que son los aspectos restrictivos de la moralidad o de la normatividad, que no necesariamente tiene que ser religiosa. Por ejemplo, cuando uno crece en un hogar, aunque sea completamente ateo, pero si los papás dicen esto no se puede hacer, esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer. Bueno, esa norma es la que va haciendo que uno no pueda hacer todo lo que uno quiere, porque si se dejara llevar solamente por la seducción, nos volveríamos las personas más egoístas que hubiera en la tierra. Porque la seducción es egoísta, no le importa si los demás están bien o si son lastimados, no le importa, él quiere satisfacerse. Es el ello, pero nosotros sabemos que ese ello es la carne, mire. Ese ello es la carne que presiona al yo, o sea, a mi persona, a que le dé satisfacción. Pero por otro lado está el superyo, que son las normas, ya sea de los padres, donde dice no puedes salir con ellos, no puedes salir con esa muchacha, no puedes hacer aquello. Estos son los límites. Claro, Freud era ateo y le echaba durísimo a la religión porque decía que era muy restrictiva.
Y entonces la gente entra en un conflicto. Él le llamó el conflicto del yo, porque por un lado tenía que darle satisfacción a las limitaciones, esas cosas externas, él le llamaba cosas externas, que dicen no puedes hacer esto, contra las cosas internas que jalaban. ¿No le parece eso el conflicto del creyente que Pablo dice allá en Romanos 7? Yo sé que en mi carne no puedo hacer el bien, porque una cosa quiero, y en mi mente quiero servir a la ley de Dios, pero por adentro una cosa me jala, horrible. Pero la ley de Dios me dice no, o sí, por acá dale. Y es un conflicto tremendo, el conflicto entre la carne y el espíritu. Claro, la persona natural no tiene espíritu, está muerto, pero de todas maneras existen las restricciones externas. Todas las personas tienen restricciones externas, les guste o no. Es más, si alguien que desea no creer en nada, de todas maneras tiene que respetar la luz roja, mire. Porque si se la pasa, o choca o le van a cobrar una sanción de multa. Entonces eso existe y eso lo describió Freud en ese año. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque finalmente yo vivo en ese conflicto. La semana pasada que les hablaba yo de vivir en el espíritu, les decía que la persona espiritual en realidad está por encima de todo porque está en los lugares celestiales en Cristo. Y alguien podría rascarse la cabeza y decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Las personas espirituales son de palo, no sienten o qué? Por supuesto que las personas espirituales sienten, porque también hay ciertos sentimientos que se despiertan cuando se satisface la vida del espíritu. Mire, por ejemplo, el Señor Jesús muchísimas veces dice la Escritura que se regocijó, y se regocijaba porque le gustaba lo que estaba haciendo el Padre, y se regocijaba con ver las obras de su Padre. Es más, él se gozaba con hacer la voluntad de su Padre. Él estaba contento. Jesús disfrutaba la vida, estaba contento, pero también de pronto se encolerizó porque el celo de tu casa me consume. Y cuando vio que dentro del templo, que era el centro de adoración para Dios, la gente estaba sacando provecho económico, mire, su espíritu se encendió en ira y dice que hizo un látigo, le metió unos latigazos y volteó todas las mesas. ¿Pecó? No pecó, porque era Dios en su celo. Es decir, el espíritu también siente y también se aflige y también se contrista y también se enfada y se encela. En fin, no que no tengamos sentimientos, sino que son sentimientos santos cuando son en el espíritu. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Es decir, cuando estamos en el espíritu, claro que disfrutamos de algunos sentimientos. Imagínese el sentimiento de paz. Esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que el mundo no conoce, esa paz que nos llena en medio de toda la tribulación, y cuando toda la gente se está mordiendo las uñas porque esto y que aquello y que sean el coronavirus, nosotros podemos estar muy tranquilos sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios, que en sus manos están mis tiempos, que nada me puede tocar a menos que Dios lo permita. Y cuando Dios lo permita, algún propósito tendrá, porque Dios es Dios de propósitos. Así es que nuestro espíritu, claro que también tiene sentimientos, nada más que son tenues, son los sentimientos equilibrados. Es lo que nos da una vida de solaz, de paz, una vida equilibrada, una vida correcta delante de Dios, una vida que se disfruta en todo su esplendor, una vida plena, pues. Sin embargo, la mayor parte de las personas, todas las personas más bien que no tienen el Espíritu de Dios, viven en su alma. Y entonces este yo se la pasa en este conflicto entre lo que no debe hacer, que sabe que no debe hacer, porque sabe que no debe robar, pero sin embargo le da la comezón y hurta un poco. Y después su conciencia, como quiera, le pica. Te robaste eso, pero la cauteriza con el placer de haber robado. Y así no la pasamos, mire. Así vivimos nuestra vida. Pero cuando llegamos a Cristo y tenemos otra nueva vida, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerda, le he platicado esta cosa. Ahora, esta mente aconseja nuestra mente. No quiere decir que no pensamos, mire. No quiere decir que cuando llegamos al Señor se nos va el cerebro. No quiere decir que ya no debemos de pensar en nada. No, amados hermanos. Lo que quiere decir es que debemos usar la mente de Cristo, el consejo de la mente de Cristo, para seguir la voluntad de Dios. Y nos da la capacidad y el poder para hacerlo. Pero estamos demasiado habituados a andar en nuestra alma. Y sabe que andar en el alma causa mucho sufrimiento a las personas, muchísimo sufrimiento a las personas. Me llamó la atención un escrito que leí, donde viene un intercambio de cartas precisamente entre Freud y
Freud tuvo un choque, ya se imaginarán, totalmente ateo, tuvo un choque frontal con todas las autoridades religiosas. Lo tacharon de hereje y no sé qué tantas cosas más, porque cuando él vivió, la iglesia era muy fuerte y tenía muchísima influencia sobre la sociedad. Pero él tuvo un intercambio de cartas con un pastor cristiano que se interesó en la cuestión esta de lo que él estaba revelando, porque encontró que realmente estaba aquí, mucho de lo que él estaba describiendo estaba aquí y le cayó mucho sentido. Como a mí, la verdad es que cuando leí todo eso, para mí tiene mucho sentido. Aquí estaba, no hay nada que se descubra que no esté aquí. Dios ya nos había dicho, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, en este intercambio de cartas que tuvo con este pastor, Freud dijo: mire, lo único que quiero hacer, porque son cartas que tienen un tono tan respetuoso, oiga, tan respetuoso, y le dijo: mire, yo lo único que quiero hacer es ayudar a las pobres almas que veo sufriendo. Claro, él como psiquiatra veía que llegaban las personas con un sufrimiento tremendo. ¿Por qué? Porque su yo sufría, estaba en medio de dos fuegos. Por un lado, la exigencia de cumple, la ley, ¿se fija? Cumple, y no puedo. Además, adentro, la exigencia de la carne, dame, satisface mi lujuria, satisface esto, satisface aquello. Y en medio yo. Por eso yo es la parte de nosotros que sufre mucho, mire. Yo sufre mucho cuando sentimos que perdemos algo, cuando sentimos que nos quitan, cuando sentimos que se nos va. Cuando una mamá se pone ahí, no, tómemelo con las reservas del caso. No me gustaría que lo tomara como una crítica, solamente son ejemplos. Pero cuando una mamá siente que su hija se le va a casar y como que se le va la mitad de la vida, ¿quién cree que está sufriendo? Está sufriendo yo, su yo. O cuando un padre siente que le robó el compañero el lugar que le tocaba en el trabajo por sus méritos y después tiene una amargura en el corazón, todo ese sufrimiento, ¿sabe quién lo tiene? Yo. Porque yo quiere ser satisfecho. Y ese es el lugar del gran sufrimiento, no solamente de la gente del mundo, sino del cristiano. Y entonces Freud le decía, fíjese lo que le dijo al pastor. Le dijo Freud, yo estoy interesado por aliviar el dolor del alma humana porque veo cómo sufre la gente. Y le dijo al pastor: usted tiene la ventaja de que le puede presentar a yo de la gente la salida de su Dios. Y si la gente lo cree, su gente se calma y deja de sufrir. Pero yo no puedo, yo los tengo que atender como médico, como científico. Y no les puedo ofrecer a Dios. Así es que les tengo que ofrecer algo, la terapia. Ya inventó el psicoanálisis. Pero qué interesante, ¿no le parece? ¿No le parece? A mí la verdad no me parecía un hombre que estuviera tan loco. Tenía mucho sentido. Lo que pasa es que no conoció al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Pero el punto que estoy tratando de decirles es que nuestra alma sufre. Y nuestra alma no solamente sufre, sino que aparte es la que lleva a cabo una vida de contrasentido contra la vida interior que ahora tenemos en el Señor. El Señor puso su espíritu en nosotros, entonces tenemos una naturaleza diferente. ¿En qué se diferencia el cristiano del no cristiano? ¿En qué es mejor persona? No necesariamente, mire. A veces hay personas no cristianas que de repente tienen unas puntadas buenísimas. Y yo me he encontrado con cada cristiano que hay Dios. En una ocasión estaba yo platicando con un pastor muy amigo mío, y me dijo: ¿sabes qué? Yo prohibí en la iglesia que entre los hermanos que no se hagan trabajos unos con otros. ¿Cómo? Le dije. Y me dijo: sí, es que después quedan mal y ahí se andan peleando adentro. ¿Cómo crees? Prohibió los negocios dentro de la iglesia, porque luego se pelean. ¿Pero por qué se pelean? Por la vida que llevan en el alma la gente. Entonces, es clave este tema. Le voy a enseñar algo. Si me acompaña por favor a 1 Corintios capítulo 3. Dice en el verso 1, está bien esta versión, Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 3, verso 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿La lolea le puedo pagar aquí?
Gracias. No pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Fíjese, les hablé como si pertenecieran a este mundo. Pablo tiene la certeza de que está hablando con creyentes, con la iglesia, con sus hermanos. Dice, amados hermanos. No es una carta al mundo, mire. Es una carta a los hermanos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a la iglesia. Y dice, cuando fui con ustedes no les pude hablar como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. O sea, le mandó esta carta y le dijo, cuando fui no estaban listos y ahora tampoco. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. La versión Reina Valera dice, porque todavía siguen bajo el control de la carne. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Sabe por qué la gente discute? ¿Sabe por qué peleamos? ¿Sabe por qué peleamos? Porque nos movemos en el alma, en el terreno. Y el alma, este yo en realidad, está muy influido por la fuerza esta que le digo, de interior. Y en conjunto, este yo, con esta fuerza interior de los impulsos sensuales, de la lujuria y todo esto, conforman la carne. O sea, el cuerpo por sí solo, o sea, si no tuviera alma, el cuerpo, ¿qué es? Nada. Es una masa de compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? De eso estamos compuestos. Pero una vez que entró vida, que entra el alma, entonces hace una conjunción allí que hay que darle sentido. Y aquí dice que, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué nos peleamos? ¿Sabe por qué peleamos? Porque yo demanda tener razón. Yo siempre demanda tener razón. Yo siempre quiere ganar. Siempre quiere ganar. Yo quiere estar en preeminencia sobre los demás. Yo exige. Yo quiere conquistar. Yo es avaricioso. Es todo el rollo de la carne. Y desafortunadamente yo no se da cuenta, mire. Yo nunca se da cuenta, excepto cuando recibe al Señor Jesucristo y tiene una naturaleza nueva. Y entonces tiene una mente diferente que le hace ver que eso está mal. Y entonces entra en un conflicto. ¿Y ahora cómo le hago? Yo quiero esto, pero no puedo, me siento impulsado. Me siento tremendamente impulsado. Y entonces estamos hablando de la salvación. ¿Y cómo vamos a salvar a este yo? Dice, si me acompaña por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Este es un pasaje que hemos leído en otras ocasiones. Mire, la salvación del alma la voy a tener que tratar en partes porque es tan amplia que no podría verla en una sola sesión. Lo único que sí quisiera que se le quedara grabado es lo siguiente: la mayor parte de los conflictos, problemas e inconveniencias que ocurren dentro de la iglesia es porque los cristianos no han aprendido a salvar su yo, a salvar su alma, a liberarla. Esa es una de las cosas. La segunda cosa que le quiero decir es que si usted no aprende, va a sufrir muchísimo. Porque Dios le dio el Espíritu para que viviéramos en justicia, paz y gozo. Porque eso es el lugar de los hijos de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Así deberíamos vivir la vida, mire. Así la deberíamos vivir. Pero no la vivimos, al contrario, estamos llenos de contiendas, pleitos, celos y etcétera, etcétera. Porque no hemos aprendido esto. A la iglesia no se le ha enseñado lo suficiente a vivir en el Espíritu. Y mucha gente dentro de la iglesia, a pesar de que sí cree en Dios, a pesar de que tiene un amor genuino por el Señor Jesucristo, a pesar de que levanta sus manos en adoración genuina, sincera, de todo su corazón, etcétera, etcétera, sigue padeciendo un montón de problemas psicológicos porque no ha aprendido esto, amados hermanos. Es con lo que más batalla el cristiano. A veces incluso a veces entra en unas batallas espirituales de desgaste innecesario. Está batallando contra el diablo hasta porque el jabón huele de determinada manera.
Y se hacen guerras espirituales totalmente carnales y tontas. Con lo que tenemos que lidiar realmente el principal enemigo que tenemos, ¿sabe quién es? Yo. ¿Por qué digo que es más importante este enemigo que el enemigo del diablo? Porque el Señor nos ha dado toda autoridad sobre Satanás. Y a Satanás, si uno tiene conciencia y se mantiene en el Espíritu, en los lugares celestiales con Cristo, y entiende que toda potestad y autoridad ha sido puesta debajo de los pies de Cristo y que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿dónde está el diablo? Abajo de los pies. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no importa si usted es mano, ojo, oreja o el dedo gordo, de todas maneras está arriba porque está abajo de los pies, ¿sí entiende? De manera que cuando alcanzamos a comprender eso y entendemos la autoridad que tenemos sobre el enemigo, amados hermanos, es tan sencillo. Es tan sencillo porque él no se puede resistir a la palabra de Dios ni a la autoridad de Dios. Pero nos engaña, y eso sí hace, engañarnos y meternos en unas luchas innecesarias, cansadas, desgastantes, y realmente estamos luchando contra yo. Ese es el problema. El enemigo es el gran engañador. Mire, le voy a enseñar. Vamos aquí a Mateo 16. Dice el Señor Jesús, verso 13: llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: a ver, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Yo sé que esto lo hemos visto muchísimas veces, muchísimas. Es una escritura que hemos visto vez tras vez, pero quizás el enfoque de hoy sea de mucha luz. Bueno, contestaron algunos, pues dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Es decir, la gente natural no puede reconocer al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? El hombre natural no puede reconocer al Señor Jesucristo. Puede pensar de lo que sea, menos quién es. Entonces le preguntó: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esto no se puede aprender. Nosotros podemos compartir el evangelio, pero que la gente vea a Jesús como el Hijo de Dios, su Salvador, tiene que venir de la revelación del Espíritu Santo, amados hermanos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nuestra obligación no es salvar, nuestra obligación es llevar la palabra de verdad, la buena nueva. La revelación la tiene que conceder el Señor. Y si no, lee Hechos 2 y Hechos 3. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. Nosotros no podemos salvar. Podemos proclamar la palabra de las buenas nuevas, el evangelio. Esa es nuestra obligación, predicar el evangelio. Y entonces te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Nadie, ningún ser humano te lo mostró. Y entonces ahora te digo que tú eres ese Pedro, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Fíjese bien, el poder de la muerte no la conquistará. A su iglesia no la puede conquistar el poder de la muerte. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Bueno, este es otro tema, no me quiero distraer. Luego les dijo que severamente que no contaran a nadie que él era el Mesías. No era el tiempo. Y nosotros a veces somos bien chismosos, y cuando decimos: espérate, espera, porque Dios tiene que preparar las cosas, el tiempo, los corazones, y a veces somos todos precipitados. A partir de entonces, como el Señor Jesús vio que empezó la revelación a los corazones, Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, necesario ir a Jerusalén y sufrir, era necesario sufrir muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y cuando estamos en la carne solamente oímos las malas noticias. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando estamos carnales, cuando estamos en yo, solamente oímos las malas noticias. Y las malas noticias no le gustan a yo. Solo le gustan las buenas, pero luego no las capta. Y entonces Pedro lo llevó aparte, y como solamente escuchó la mala noticia,
comenzó a reprenderlo, a regañar al Señor por andar diciendo semejantes cosas. Esa es la carne, mira. En nuestra carne somos capaces de reclamarle a Dios y de regañarlo. Con nuestro yo somos capaces de regañar a Dios. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Palabra profética, ¿verdad? Y Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, enemigo. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué le dijo eso a Pedro si le acaba de dar tal palabra de bendición? Realmente estaba hablando con yo de Pedro. Y le dijo: tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no ves las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso necesitamos otra mente, amados hermanos, porque nuestra mente natural no puede ver más que lo natural, más que lo humano. Necesitamos una mente que nos deje ver las cosas de Dios. Mira, hoy no me va a dar tiempo, la semana que entra vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo. En el capítulo 15 hay una cosa increíble que describe la comparación entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios, pero lo voy a dejar pendiente. Ahorita me voy a concentrar aquí. Luego le dijo a sus discípulos, le dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Lo que está diciendo es: si quieres aferrarte a tu vida de yo, vas a perderte. Pero si entregas tu vida de yo por mí, te vas a salvar. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? Se fija, vida y alma aquí son equivalentes. Pero a veces nosotros queremos salvar al yo. ¿Sabe que eso se ve muy común en cualquier conversación? Usted llega a su casa y de repente nada más que usted haga por ahí alguna cosa, o es más, no haga nada, solamente pase por la mesa y que su esposa le diga: ¿tú tiraste esto? ¿Sabe qué va a decir? Mira, así va a decir: yo no fui. ¿Quién dejó esto? Yo no. ¿Quién? En primer lugar, cuando la gente se mueve en yo, siempre quiere saber quién es el culpable. ¿Quién dijo la mala palabra? Y el otro automáticamente se defiende. O sea, yo siempre se va a defender. Es más, en psicología hay una cosa que se ha reconocido que se llaman los mecanismos de defensa de la personalidad, que no son otra cosa que mecanismos de defensa de yo. Uno se sublima, uno se proyecta, uno razona, uno se justifica. Son puros mecanismos que protegen a ese yo que se siente amenazado. Esa es la vida de yo. Siempre se quiere justificar, siempre quiere salir bien librado, siempre tiene que dar una explicación es que esto es, que se sienta tantito que lo juzgaron equivocadamente y va a dar una explicación de media hora. Mire, sí, está bien. O sea, así es yo. Entonces Jesús dice: si quieres salvar esa vida, lo único que vas a hacer es perderla. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Qué beneficio obtienes de ganar el mundo entero, ganar la discusión completa, pero perder tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con, dice, su fe, de acuerdo con lo que cree, ¿o qué dice? De acuerdo con sus acciones, de acuerdo con su conducta. En otras versiones quizá diga de acuerdo con sus obras. ¿Cómo dice versión Reina Valera? Ahí en ese fragmento, Él juzgará a cada persona de acuerdo con sus obras. No tiene que ver con la fe, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con las acciones. Y amados hermanos, en primer término, la primera cosa que necesita ser salvada de nuestra alma, si me acompaña por favor, ya voy a terminar, a la carta a los Gálatas. Mire, dice en el verso 3, Gálatas capítulo 1, verso 3. Si quieres déjala en esta versión, Fabri, de Nueva Traducción Viviente. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo
les concedan gracia y paz. Oiga, ¿cuánto necesitamos de Dios? Gracia y paz. Gracia, la capacidad de poder cumplir con la voluntad de Dios, el poder para hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos en la actualidad anhelan el poder del Espíritu Santo, pero para andar haciendo ¿qué? ¿Sabe qué, amados hermanos? Si nosotros no somos capaces de dominar este asunto del yo, de la carne, entonces cuando se habla del poder del Espíritu Santo, inmediatamente entra yo queriendo protagonizar, hacer señales milagrosas que me pongan en alto. Mire, imagínense que voy por allá y oro por alguien y esa persona se cura de inmediatamente. ¿Sabe cómo me verían? Wow, me van a querer poner velas y que me digan, ven, ¿puedes orar por él? Sí, oro por él. Y se resolvió eso. Oye, este hombre está tremendo. La primera vez a lo mejor nos espantamos, la segunda nos gozamos y las terceras ya le empezamos a agarrar cariño y luego empezamos a querer estar allá, porque yo quiero ser protagonista siempre, yo necesito ser reconocido siempre. Y entonces andar con el poder del Espíritu Santo en la carne, en yo, es eso, amados hermanos. Después uno quiere los dones, pero nada más porque uno quiere lucir, y la verdad es que en el corazón uno le está robando la gloria a Dios, y eso es muy peligroso, mire. Y no estoy diciendo que no deba haber obras poderosas. Lo que estoy diciendo es que debemos de aprender a dominar el yo, porque si no, inmediatamente somos atrapados por el enemigo. Y entonces andamos como niños en Cristo, andamos no como personas espirituales, sino somos cristianos carnales. ¿Cómo cree? Entonces aquí verso 3 dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia, la capacidad para hacer la voluntad de Dios, y paz. Es el fruto de estar en el reino. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, desde luego para darnos vida eterna. Sí sabemos eso, ¿verdad? Ya lo vimos. Y cuando tenemos vida eterna podemos tener la esperanza de que nuestro cuerpo va a ser redimido algún día, levantado de los muertos y glorificado, también ya lo vimos. Pero el alma dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Sabe que vivimos en un mundo de maldad, y es más, nosotros somos parte de ese mundo de maldad, porque todo aquel que vive en su carne, en su yo, en sus propios deseos, en sus concupiscencias, dice la Escritura, acaba pecando y acaba siendo parte del mundo de maldad. Y el Señor Jesucristo dio su vida en parte para que tengamos libertad. Sabe que el cristiano puede ser una persona diferente porque tiene una naturaleza diferente, pero hay una demanda de parte del Señor Jesús. Necesitas estar dispuesto a morir a yo, y eso está difícil, mire. Lo vamos a ver en las próximas semanas, pero es la única manera de estar libre de yo. Ese yo que siempre te necesita de alguna manera, o está influenciado, está presionado por la sensualidad interna. Sensualidad a la idolatría, sensualidad a la lujuria, sensualidad a la avaricia, a la codicia y a todo, a tantas cosas. Y entonces cierra, una vez que entendemos que el Señor es el que nos da la gracia y que el Señor Jesucristo es el que dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados, limpiar nuestra vida pecaminosa y rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. No está hablando de la vida eterna, mire, no está hablando de cuando nos morimos y después pasamos a la presencia de Dios, sino el rescate es de este mundo de maldad en el cual vivimos ahora. Esa gracia la tiene el Señor Jesús a disposición de aquellos que también tienen la disposición de morir a yo. Y se lo estoy diciendo con temor y temblor, amado hermano, porque esta prédica me está pegando como no tiene idea. Porque yo me encuentro a menudo, a veces discutiendo, a veces justificándome, a veces desesperándome, a veces tantas cosas. Y si no estoy atento, qué fácil es vivir la vida de yo. ¿Y sabe por qué? Porque es una inercia. Usted sabe lo que es la inercia, ¿verdad? Esa segunda ley de Newton, usted sabe qué es la inercia. Uno va para allá rápido y si se da vuelta rápido, se sigue para allá.
Cualquiera que va en un carro o en un camión de estos colectivos sabe la inercia. Y se da el enfrenón y uno se va de cabeza. Porque es el vuelo que trae uno. Es la inercia que tenemos de haber vivido toda nuestra vida en yo. Es más, llegamos a Cristo y todavía no nos hemos desacostumbrado a vivir así. Seguimos viviendo la vida yo. Pero el Señor Jesucristo nos da la gracia. Nuestro Padre nos da la gracia, la capacidad, la mente de Cristo para vivir de una manera diferente, para sacarnos de la manera de vivir de este mundo de maldad. Puede parecer poca cosa decir, oye, pues ¿qué tiene de malo un gustito? ¿Qué tiene de malo un gustito? No, amado hermano, no es una predicación religiosa, mire. No es que esté prohibido. Yo nada más le quiero preguntar y usted conteste a sí mismo, bueno, ¿quiere ser libre o no? ¿Le gusta estar atado o le gusta estar libre? Y entonces la próxima semana le seguimos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias porque tu palabra es liberadora, Señor. Tu palabra es luz, Señor, porque vemos que tu corazón es liberarnos plenamente. Tu salvación es completa, Señor. Te damos gracias porque hay una promesa para la redención de nuestro cuerpo. Te damos gracias, Padre, porque tenemos vida eterna en tu Hijo Jesús por haber creído, una fe que tú nos regalaste, Señor. Porque aún la fe es un don que viene de ti, por gracia, por tu misericordia, para que ninguno se jacte. Y Señor, también nos llamas a ser libres de esta vida carnal, vendida al pecado, Señor. Padre, revélanos en tu palabra cómo, Señor, y hacer uso de los recursos sobrenaturales que tú nos das. Gracias, amado Rey. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.